Les saludamos nuevamente en esta mañana a Iglesia Virtual, a los hermanos y amigos que se encuentran presentes en este momento. Vamos a leer el Salmo 105 del 1 al 6 y dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Con estas palabras les damos la bienvenida y les invitamos a hacer una oración. Oremos. Amante Padre, te damos muchas gracias por tenernos nuevamente aquí. Te rogamos, Señor, seas con nosotros, con la iglesia virtual, que podamos alabar y honrar tu nombre recordando esta lección, llevándola a la práctica, Señor, y atendiendo a tu voz. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y no solamente le damos la bienvenida a ustedes, también le damos la bienvenida a Sebastián. Hola, Sebastián. ¿Cómo has estado? Gracias a Dios, bien, teniendo la oportunidad de poder disfrutar de este repaso a la lección, tanto contigo como quienes nos están viendo en la transmisión. Me alegra mucho. Bueno, el tiempo es de nuestro ministro Sebastián, así que te escuchamos. Bueno, hay una lección bastante interesante, esta que es la que nos propone, y más por el título que vamos a estar mencionando, porque el título ya nos está planteando, Patri, la tesis de lo que va a ser esta lección. Queremos darle también un saludo muy especial a Isabel Peroso. Ella nos está acompañando incluso desde la clínica y bueno, esperamos que te puedas recuperar, que te mejores, y qué bonito es que en medio de ese lugar donde estés puedas estar conectado con nosotros. De igual forma les saludo a quienes siempre están por ahí conectados. Hay un amigo que siempre está con nosotros, que es Manuel. Manuel lo he visto conectado en las diferentes transmisiones, diferentes momentos, y está bastante lejos, pero nos alegra que sigas allí conectados. Julián de Chile también se conecta todos los sábados. Julián de Chile, bueno, también un saludo para él. Julián, Dios te bendiga grandemente y gracias por ser fiel a esta conexión, a tu iglesia, la Iglesia Central de Barranquilla. Queremos entonces poder dar inicio a este estudio de un tema muy bonito, la misericordia de Dios, que lógico va a estar relacionado entonces con lo que sería, sin duda alguna, el amor de Dios. El título, por eso mencionábamos el título porque va a ser una tesis importante, el título dice, tu amor es grande hasta los cielos. Cuando leía esto y cuando usted lo busca, por ejemplo, en el versículo de memoria, que Padre, de pronto nos puedes leer el versículo de memoria, que hoy tenemos, que claro, va a estar en el Salmo 57, Salmo 57. Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Y me encontré con otro texto bíblico, Patri, y compañeros que nos están viendo por la transmisión, que también lo menciona dentro del Salmo 36. El Salmo 36, en el versículo número 5, dice, pero tu misericordia, Señor, llega hasta los cielos. Eso quiere decir que no va a ser la única ocasión en la que el salmista lo va a mencionar, y eso nos resalta que él está siempre usando esta hipérbole, esta idea de poder decir que el amor de Dios llega hasta los cielos con un fin. Cuando comparamos eso, de que el amor llega hasta los cielos, es preguntarnos a nosotros, ¿quién de nosotros llega hasta el cielo? ¿Quién de nosotros toca el cielo? Y cuando miramos un poco acerca de la ciencia, lo que pasa en el universo, lo que vemos es que el universo sigue una constante expansión. ¿Qué quiere decir eso? Que si el amor de Dios llega hasta los cielos, el amor de Dios se sigue expandiendo. Amén. Y incluso siendo así, cuando nosotros hacemos algo en matemáticas, que podría ser un cálculo de límites, lo que hacemos es que realmente ese límite tiende a infinito. En otras palabras, los límites no existen. Es correcto, no van a existir. Sí. En la misericordia de Dios, en el amor de Dios, no hay límites. Amén. Lo abarca todo. Y entonces ahora viene otra pregunta interesante, Patri, es, ¿crees que tu pecado y mi pecado puedan ser mucho más grandes que el universo, que el cielo? Bueno, son grandes, pero el amor de Dios es más grande. Y el cielo pues todavía es mucho más grande. Mucho también. más grande. Yo creería que nosotros, si intentásemos de reunir los pecados de toda la humanidad, yo creería, ¿no? O sea, algo muy, muy nuestro, ajá, es que no alcanzaría a cubrir ni siquiera la tierra. Pero vamos a suponer que sí, que toda la tierra está cubierta del pecado. De todos nuestros pecados suman y cubrimos todo el espacio geográfico que cubre la tierra. O la galaxia. O la galaxia. La galaxia.
Entonces pongamos nuestra galaxia, vamos a decir que estamos en nuestra galaxia. Pero cuando hablamos del universo, cuando hablamos del cosmos, es mucho más grande que nuestra galaxia. Así que al final el amor de Dios siempre será muchísimo más grande, capaz de cubrir nuestro pecado. Esas son palabras de esperanza. Son palabras de esperanza. A propósito de la temática de hoy. De la temática de hoy. Y que incluso también el salmista lo va a mencionar. Sí. Su esperanza no estaba basada en elementos humanos, sino en el carácter divino de Dios. Amén. Hay otros elementos allí que podremos estar notando y revisando. Y me llamó la atención la manera en cómo introduce la lección. Permítame, lo leo textualmente. Los salmistas reconocen que son espiritualmente pobres y que no tienen nada bueno para ofrecer a Dios. Es decir, que no tienen nada en sí mismo que les recomiende ante los santos tronos de Dios. Esa imagen nos está llevando a nosotros a pensar que simplemente no podemos hacer nada, no alcanzamos nada, Saso. Estamos allí perdidos. Pero es bonito el ver cómo Dios al final cambia esa imagen, vuelca completamente la esperanza, porque si nos quedamos allí, amigos que nos están viendo y hermanos, uno se desanima, o sea, uno se desanimaría diciendo, oye, sí, yo no logro estar ante el trono de Dios. Y esta imagen del trono de Dios va a ser importante porque cuando el salmista David empieza a decirle al Señor, mucho más adelante, que lo limpie con hisopo, es para poder estar delante de su presencia. ¿Cuándo estamos delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo estamos ante su trono? Así que le está diciendo, en el momento yo no tengo nada para estar delante de su trono, pero cuando Dios me limpia, soy digno de estar delante de él. Pero más adelante vamos a hablar un poquito, Patri, sobre esa palabra que va a ser bará. Ay, sí, bará. Quiero lanzar a lo que sería el amor de Dios en este caso. Hay una idea que me gustó mucho, Patri, y lo voy a leer textualmente porque vale la pena mencionarlo, y dice: el Señor es Dios de dioses, el Señor es de los señores. Y esto lo dice acá, es un modismo hebreo que significa el Dios es grande. Y yo me ponía a pensar, Patri, y yo decía, a veces nosotros tenemos un pensamiento limitado, una mente limitada, en donde creemos que la idea de Dios es un Dios que nada más está allí fuera, un poquito más grande que el sol tal vez, cuidando nuestra tierra y ya. Y parece que todo queda allí. Pero Dios controla universos. Aunque a veces hemos malinterpretado el concepto de multiversos, lo que sí entendemos es que hay muchos universos y que Dios está gobernando todo eso. Entonces Dios no puede ser una cosita allí chiquitica. Sí. Exacto, y en nuestra mentalidad definitivamente a veces quiere limitarse a que Dios está nada más allí, el humano, y más nada. Por eso existe la ciencia ficción. Yo siempre lo he dicho, bueno, desde que tengo uso de razón y me puse a pensar sobre eso, bueno, porque es que el hombre, bueno, además de que es creador, porque Dios es creador y nos dotó también de esas cualidades de imaginar y crear. Entonces, esos multiversos precisamente se crean por eso, porque tan vasto todo, tan grande, no cabe en la cabeza, entonces toca inventar a ver cómo es que esto puede ser. Entonces se crean todas esas teorías. Así es, mira, en este momento yo estoy estudiando con los muchachos del colegio Mastrumer unas cuestiones de mitología, para ver cómo era el comportamiento de los dioses y para poder compararlo con nuestro Dios, a ver quién realmente era un verdadero Dios, quién realmente hizo cosas. Y cuando estábamos mirando esto, lo que notamos es que estos dioses, toda su mitología se resume básicamente en Dios y el hombre, hasta ahí llega. No se expande más, no hay más razones, no hay más reinos, no hay más nada. De pronto los nórdicos expanden un poquitico más cuando hablan acerca de las ramas, de su árbol, pero todo lo limitan, o sea, está muy limitado, Pero cuando nosotros abordamos la ciencia y vemos lo que la ciencia tiene para nosotros, vemos que hay un Dios que tiene esas características de ciencia y es nuestro Dios. Amén. Es nuestro Dios porque es un Dios que, por lo menos el libro de Job dice que se reunieron de diferentes lugares, se reunieron de diferentes puntos. Y eso va a ser importante. Eso va a ser importante porque nos va a mostrar que hay un Dios especial. Hay un Dios que definitivamente marca la diferencia. Es por eso que quiero que busquemos en nuestras Biblias el Salmo 136. El versículo número 4. Salmo 136, versículo número 4. ¿Qué nos dice? Ya lo encuentro. Salmo 136, versículo 4, así: para que lo busquemos. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. La característica inicial es al único que hace cosas grandes, que nosotros como pues, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, podemos categorizar como maravillas.
Al único. Hasta ahí llega. Pero luego entonces llegamos y utilizamos la expresión porque para siempre es su misericordia. Más adelante vamos a hablar de para siempre su misericordia y Patri hizo algo espectacular que más adelante vamos a estar mencionando junto con eso. Hay un estribillo que es justo este, ¿no? El de para siempre es su misericordia. Y en eso nosotros vamos a notar que el Salmo 136 lo va a estar utilizando. Cuando ustedes lo buscan, el Salmo 136 resalta algo. Por ejemplo, versículo número 1 dice: alabemos al Señor porque Él es bueno. ¿Y cómo dice, Patri? Porque para siempre es su misericordia. Y si nosotros avanzamos y avanzamos, siempre vamos a decir, porque para siempre es su misericordia. Es su misericordia. Y Patri hizo un ejercicio. Patri, cuéntanos cuál es el ejercicio para no solamente hablar yo. Bueno, lo hicimos con la iglesia virtual precisamente. El primer sábado de este trimestre que inició pues el estudio de los salmos, entonces le pedimos a la feligresía virtual que siguieran completando el salmo, porque consideramos que es un salmo que no se ha terminado de escribir, porque llegó hasta nosotros para que nosotros agregáramos ya de nuestra propia experiencia por qué Dios es misericordioso para siempre, ya en la experiencia personal de cada uno. Lo hicimos ese día, pero lo podemos volver a hacer, si tú quieres, pues. Bueno, podríamos poner a que los que puedan de pronto escribir en el chat nos puedan acompañar. Pero sí, aprovechando esta idea, este estribillo de para siempre su misericordia, yo decía, cuando utilizamos la expresión para siempre, quiere decir que no podemos limitarlo a lo que nada más está escrito en este versículo y en la vivencia de David. Ya sea que esté también hablando acerca de lo que sería el pueblo de Israel y esos momentos que ellos vivieron. Porque si decimos para siempre, valga la redundancia, no tiene fin. No tiene fin. No tiene fin. Porque es para siempre. Es para siempre. Entonces, cuando miramos eso, lo que vamos a notar es que ese concepto de para siempre va a estar relacionado a la eternidad de Dios. Considerando eso, lo que vamos a notar entonces es que el para siempre cubre desde el primer ser humano, en el momento en el que falla, hasta el último ser humano que va a fallar. De hecho, Sebastián, en la pregunta del día yo respondí que Cristo muere por la raza caída por nosotros desde Adán hasta lo que acabas de decir tú, hasta el último ser humano que nazca. O sea, va a cubrir todo eso. ¿Y cuántos millones de personas no han nacido durante toda la historia? Si ahora somos 8,000 millones, algo así, no recuerdo, pero somos muchos. Y ya los que han muerto desde Adán hasta nosotros, imagínate, eso es demasiada gente. Es demasiada gente. O sea, una cifra impresionante. Y en eso pensaba, y yo decía, y ahorita le comentaba a alguien que no sé si lo conoce, se llama Guillermo. Claro. Y entonces le comentaba y decía, si considerábamos que solamente escribiéramos un versículo por cada año, estaríamos hablando de aproximadamente, mal contados, unos 6,000 versículos. 6,000 versículos. Y le decía, si sumamos entonces ahora que cada día fuese un versículo de esos 6,000 años, ya no puedo calcularlo. Ya no puedo calcularlo. Es un número con muchos ceros y ya no se puede. Y ya no podemos calcularlo. Sí. Pero ahora te sumo otro reto y le sumo otro reto también a quienes nos están viendo por aquí por la transmisión, que hacen parte de nuestra escuela sabática virtual. Y es, si cada también ser humano tiene la oportunidad de escribir ese para siempre su misericordia, esas bondades que Dios ha hecho a cada uno en nuestra vida, ¿cuántos versículos serían? Y ahí tiene sentido cuando el himno nos dice, es que si el mar fuera tinta, no nos alcanzaría. Así y es un texto bíblico, un versículo muy hermoso, un capítulo que realmente nos lleva a eso, nos invita a poder resaltar que para siempre es su misericordia. Antes de que sigas en el otro punto que estábamos conversando acá ahorita, el ministro y yo, y es que el hombre creó a los dioses, o sea, a esos dioses que nosotros conocemos, de los que él habló ahorita, esos dioses de la mitología griega, romana, babilónica, todos esos dioses fueron creados por el hombre. Entonces, por eso tienen cualidades humanas pecadoras y uno los ve que pelean entre ellos y uno los ve que se emocionan de una manera y luego cambian. En cambio, la Biblia registra que Dios nunca cambia. Por eso es que su misericordia es para siempre, porque como Él es para siempre, entonces eso está asociado con Él, va directamente con Él, no lo puede separar, como tampoco puede separar el amor, porque Dios es amor. Entonces, cuando ya nosotros dejamos de ver a Dios de pronto como esos dioses, porque eso es lo que ocurre, a veces tenemos todo ese pensamiento griego y no nos basamos en lo que la Biblia nos dice, lo empequeñecemos y nuestros problemas se vuelven gigantes y creemos que son más grandes y entonces Dios, ¿dónde queda?
O nuestros pecados son tan grandes que Dios no nos puede perdonar. Y eso es curioso porque nosotros nunca vamos a ver en la Biblia registrado que Dios, siendo Dios, tenía la posibilidad de morir. Ajá. En cambio, los otros dioses sí. Sí. ¿Qué tan eternos podrían ser o cuánto su misericordia podría llegarnos a cubrir? Y nunca fueron misericordiosos. Y nunca les fueron tenían que misericordiosos. entregar todo a cambio de nada porque ellos eran así como los humanos. Hay una diferencia, menos mal lo mencionamos, y hay una diferencia en que teníamos que intentar ser buenos para que ellos nos dieran alguito. Entonces teníamos que darle todo a ellos. Pero hoy, por el contrario, Dios nos lo ha dado todo y nosotros tenemos una respuesta de amor. Y por eso decimos, para siempre su misericordia. Amén. Hay una palabra que me da mucho la atención en hebreo, que va a ser la palabra bará. Esa palabra bará nosotros vamos a poder encontrar también en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1. Y ahí vamos a anotarlo. Entonces, vamos a buscarlo para que ustedes puedan leerlo, aunque de seguro se lo saben. Sí. Es un texto bíblico muy conocido por todos, pero va a ser fundamental la idea de lo que Dios va a hacer en este caso. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí, Patri, encontramos algo muy, muy importante, y es el hecho de que Dios creó. Dios creó. Y si vemos el relato bíblico, vamos a encontrar que Dios sigue creando allí en Génesis 1:1. Bueno, Génesis 1, el capítulo completo. Esto va a ser importante porque Él está diciendo que en la tierra no había nada. Ese contexto, porque podemos aclararlo, estaba desordenada y vacía. El desorden era que no estaba adecuada para que existiese la vida humana. Vacía porque no había vida humana ni tampoco de ninguna otra especie, como podemos hablar del reino animal, del reino vegetal. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Dios empieza a crear. A diferencia nuestra, nosotros solemos crear de los elementos o de las materias que ya existen, ¿sí? Nosotros tenemos productos interno bruto con el cual trabajamos y creamos y diseñamos. Nosotros creamos, por ponerles un ejemplo, hermosos jardines, pero basándonos ¿en qué? En semillas que ya existen, en tierra que ya está. Pero Dios creó de la nada. Eso lo conocemos de pronto en el ambiente de la teología como una creación in nihilo, un ambiente donde se crea de la nada y se crea en la nada. Y eso hace Dios, está creando algo que podemos decir sin duda alguna es totalmente nuevo. Es una creación que no se basa en realmente reutilizar otras cosas para poder crear. Porque nuestra creación humana se trata de poder construir, idear de aquello que ya existe. Y esto lo vamos a ver, es que el salmista David le está diciendo a Dios, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Y eso va a ser especial porque la palabra que se introduce aquí de crear no es un concepto de crear humano, sino un concepto de crear de Dios. Es decir, que Dios no llega y coge el corazón del ser humano, mi corazón, y viene y le echa pinturita. Y dice, no, ya está nuevo, ya esto se ve diferente. No funciona así. Porque es que Dios no hace las cosas a medias. Dios no llega y pone nada más parches. Dios llega y construye desde cero. Y eso va a ser importante porque el salmista dice, es que el Señor no mira los pecados. Y a mí me llamó la atención esta idea de Dios no mira los pecados, porque cuando hablamos de Dios no mira los pecados, es porque Dios no mira los pecados para ejercer un juicio sobre el ser humano. ¿Listo? Sino que por el contrario, Dios mira al ser humano para ejercer su amor sobre él. Ahora, Dios llega y hace algo espectacular, y es que él coge el corazón humano, ese corazón corrupto, sucio, que está dañado, que tiene de todo cuanto corrupción exista. Como dirían por allá en el Nuevo Testamento, Pablo al decir, es que la concupiscencia de sus corazones, o sea, esa corrupción que hay naturalmente en nosotros, pues desde que la caída, ¿no?, del ser humano. Y entonces ahora Dios lo que dice es, ese corazón que tú tienes, ese corazón que ya está en ti, yo lo cambio. Pero yo lo cambio no es que simplemente, como le decía ahorita, le echamos pinturita, le echamos un poquito más de fuerza para que bombee mejor sangre, lo ponemos con un poquito más de músculo, como el órgano que es. No, Dios lo cambia por completo. Así como hizo en algún momento con Nabucodonosor cuando llegó y dijo, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Corazón de piedra, habrá un corazón de carne. Eso es un cambio total, eso es un cambio de cero. Ese es el corazón que pretende Dios.
¿Por qué? Pues bien, dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y por eso el salmista dice, Señor, tienes que limpiarme con hisopo, porque es que yo no tengo más oportunidad de verte si no tengo limpio el corazón. La oportunidad que se nos brinda a nosotros de poder ver a Dios es teniendo un corazón limpio. Si no tenemos un corazón limpio, no podemos ver a Dios, porque, pues, valga la redundancia, tener un corazón sucio es estar en pecado y intentar ver a Dios sería morir en ese momento. Pero el tener un corazón limpio, que de paso les doy un secreto, o les recuerdo algo, Dios no solamente, Patri, lo va a cambiar, sino que Dios también lo va a limpiar. Amén. ¿Qué Dios hace eso? Eso definitivamente es un Dios especial. Bueno, esa es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el objetivo del perdón divino? Esa es, el objetivo es transformarnos. Me hace recordar, creo que también más adelante lo dice la lección, lo que habló con Nicodemo Cristo, cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y le explicó acerca del viento, y le dijo que esa es la transformación espiritual a la que él venía aquí a darnos a nosotros, a entender ese cambio, una transformación total. Y eso de verdad es realmente magnífico. Lo podemos poner con muchos ejemplos. Si antes yo tendía a ser egoísta, y de hecho todos lo somos, pero hay gente que es más egoísta que otra, pero en el caminar con Cristo Él coge todo ese egoísmo y lo desbarata, y por situaciones A y B nosotros dejamos de ser egoístas, pero no porque lo logré, sino porque realmente Cristo hace ese cambio en mí. Dejé de ser egoísta, es un ejemplo, o dejé de ser envidiosa, rencorosa, ¿verdad? Entonces, porque eso, vivir con eso, además de que nos enferma, pues estamos lejos de Dios, y Él viene a transformar todo eso, porque a veces con la lección, por ejemplo, nosotros vimos que hay un pecado grave aquí, el pecado adulterio de David. Cuando él escribe ese salmo, sabemos que es porque ese pecado estaba allí, y nosotros consideramos ese pecado muy grave, aunque por la palabra de Dios sabemos que todos los pecados delante de Dios son graves. Hoy en día podemos pensar, por ejemplo, en grandes genocidas, es decir, ¿cómo este fulano genocida logrará el perdón de Dios? No, eso no tiene perdón. Pero si nos ponemos a pensar que están hablando de pecados así, aunque todos son iguales delante de Dios, para nuestra mente siempre habrá unos que nosotros decimos son más grandes, pero esa es la transformación. Y hay una historia real, yo la leí en una matutina, no recuerdo de qué año, si ustedes se acuerdan, de pronto tú, porque yo soy ya mucho mayor que tú, pero yo cuando estaba más joven, estaba pequeña, en Panamá hubo un dictador llamado, ahora se me escapa el nombre, un presidente de Panamá que pues llegó a ser dictador. Bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero él, cuando ya lo sacaron del gobierno, lo llevaron a una cárcel, a cadena perpetua, allí lo dejaron, pasó el tiempo y llegó a él un pastor adventista y le habló la palabra, y él, Noriega, ya me acordé del apellido. Bueno, y llegó a la palabra de Dios. Y él le preguntó, pero es que yo he hecho muchas cosas malas, muchas. Yo no creo que Dios me pueda perdonar, es demasiado. Y el pastor le menciona el Salmo de David y muchos otros más, y le dice, sí hay perdón, tú tienes que arrepentirte. Porque de hecho la lección también nos pone a pensar un poco qué es lo que Dios no puede perdonar. O sea, ¿qué es lo que no puede perdonar? Yo acá también, porque la Biblia también lo deja claro, pues si no le pido perdón, Dios no me perdona. Pero hasta el arrepentimiento lo da Él. O sea, hasta Él nos da el poder arrepentirnos, ver realmente que qué enorme es el pecado, y la Biblia lo dice. Bueno, aquí me dan otro nombre, pero yo leí fue de Noriega, Omar Torrijos. Gracias. Y cuando pues meditamos en eso, es cuando nosotros nos quedamos pensando. De hecho, yo la respuesta que coloqué a la pregunta fue, miramos la enormidad del pecado y decimos, no, eso es imposible que Dios lo perdone, pero como el amor de Dios es para siempre, su misericordia es para siempre, Él es tan inmenso, o sea que por más grande que sea el pecado, Él sí me puede perdonar. Pero ahora viene el otro problema, y es que a veces nosotros nos sentimos tan pecadores que no vamos a Él. Por eso le pasó a David, pero él lo entendió porque él conocía a Dios, y escribe el Salmo 51. Y ahí es donde hay un verdadero arrepentimiento y Dios lo salva. Es más, David siempre dice en algunos de sus salmos que es mejor caer en manos de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque grandes son sus misericordias, aún en eso. Así es, ¿sabes? Me recuerda, yo tuve una conversación con un hermano en una iglesia, y él me dijo, Sebas, ¿qué es preferible? ¿A quién vamos, ante quién morimos? Y nosotros decíamos que
es preferible, en dado caso, que perder la vida con el ser humano, porque cuando Dios es complicado. Pero lo bonito es que cuando nosotros cometemos un pecado, Dios no dice, cometiste un pecado, venga yo lo ajuicio, sino por el contrario, ven y yo te perdono. Eso es lo que hace Dios. Y lo bonito va a ser es que donde hay abundancia de pecado, va a sobreabundar la gracia. Amén. Entonces nosotros vamos a notar que va a pasar eso para aquellos que nos están ahí acompañando y viendo. Hay un ejemplo muy claro en esto, antes de compartir con ustedes una pregunta, y es, si yo le debo a alguien 10,000 pesos y esa persona decide perdonarme a mí esos 10,000 pesos, pues qué bonito, ¿no? Va a ser un acto de misericordia. Pero esa misma persona decide perdonarle a otra 100,000 pesos. La diferencia es grande. Y uno podría estar pensando, no, es que de pronto le sobra el dinero o algo. Pero quedémonos en el hecho de que a mí me está perdonando 10,000 y a alguien le está perdonando 100,000 pesos. Pero la persona tiene la capacidad de perdonar, no importa la cantidad de la deuda. Porque el concepto es que ambos, siendo sin importar la cantidad, ambos estamos siendo perdonados de nuestra deuda. Y esa persona nos está perdonando de aquello. Y en eso consiste el concepto de la gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios está para todos nosotros. No importa la cantidad de pecados que hemos cometido. Claro está, la intención es no volverlos a cometer. Pero no importa la cantidad que hemos cometido, siempre podemos acercarnos a Dios, porque de hecho, entre más nos acerquemos a Dios, más somos perdonados. A veces creemos que nuestra vida la podemos solucionar es diciéndole a Dios, Señor, dame un momentico que yo vengo y arreglo mi vida y luego me entrego. No funciona así. Por el contrario es, Señor, aquí estoy, necesito tu ayuda para que soluciones mi vida. Les pongo un ejemplo. El mismo salmista David, en el capítulo 54, versículo número 1. Y el versículo número 2 también nos va a decir. Salmos 54, versículo 1 y versículo 2. Miren allí ustedes qué dicen. De la siguiente manera. Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Allí está. El salmista comprendió que era Dios quien podía salvarlo de sus circunstancias, de lo que él estaba experimentando, de lo que él estaba viviendo. Y justo el Salmo 54 se va a encontrar luego, a nivel literario, pero vamos a aprovecharlo, del Salmo 51, donde estuvo esa confesión de esos pecados que marcaron la vida de David. Pero hay una pregunta que me gustaría hacérsela a ustedes y que puedan de pronto contestarla por el chat allí de YouTube o de Facebook. Y también se la voy a hacer a Patri aquí, voy a aprovecharla para preguntarle. Y es que el mismo salmista lo dice en uno de los textos bíblicos y va a ser el Salmo 113, versículo 5, preguntando, ¿quién es como el Señor nuestro Dios? Esa pregunta es importante, ¿no? ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Patri, te la lanzo ahora a ti esa pregunta y también a cada uno de los que nos están acompañando por la transmisión de YouTube y de Facebook. Patri, ¿quién es como nuestro Señor, nuestro Dios? Nadie más. Solo hay un único Dios, dice la palabra, y Él es el único, no hay más. ¿Quién es como Dios? Bueno, Cristo. Cristo también es Dios. Así que Sebastián me explicó ahorita, pero que lo explique mejor él lo explica más bonito. Pero para mí es porque es el único Dios. Ya está más que comprobado que no hay otro Dios, solamente Él. Entonces, ¿y quién es como Él? Maravilloso, grande, misericordioso. Ningún ser humano, por más bueno que sea, va a igualar la misericordia que Dios nos tiene. Ningún ser humano, por más lindo y no sé qué cosas, atributos que podamos tener, pues va a llegar a ese rango jamás. Así es, bueno, está bien. Entonces voy a compartirlo con ustedes la explicación. Mandé la pelotica, me la devuelven, pero yo quiero ver cómo ustedes también por el chat nos están contestando esas preguntas. ¿Listo? Entonces, mientras yo voy compartiendo una explicación, Patri estará ahí pendiente revisando para tener sus respuestas en el chat. Aquellos que les queda fácil mandar el mensajito. Tenemos dos niveles para poder evaluar la pregunta que hace el salmista David. ¿Quién es como nuestro Dios? Primer nivel, los reyes. Los reyes impartían, llamémoslo así, la justicia, ¿no? Los reyes eran quienes hacían también un rol de buscar que todo estuviera bien. Y entonces, cuando lo comparamos con los demás reyes, lo que vamos a notar es que incluso el salmista, antes
en el modismo que habíamos mencionado, lo titula como Señor de Señores. ¿A quién se llamaba Señor? Pues también a los otros reyes de la tierra, se llamaba señores. Dios es el rey de la tierra, y cuando se compara, nosotros vamos a notar que la misericordia de un rey no se iguala, no se equipara a la misericordia, la benevolencia de parte de Dios. ¿Por qué David tiene validez en el argumento que está diciendo? Porque David es rey, y como rey David lo sabe, él lo sabe. Entonces David llega y dice, y está reflexionando, yo soy rey. Y si yo soy rey y yo no soy capaz de ejercer toda esa buena justicia, toda esa buena misericordia, Dios sí. Porque ustedes recordarán que uno de los pecados de David también fue justo el hecho de que él no fue misericordioso para nada. Cuando vio a aquella mujer bañándose en ese balcón y que se deleitó su mirada, llegó y hizo toda una estrategia para acabar con la vida de ese hombre, de su esposo, y poderse quedar con ella. ¿Eso es un acto de misericordia? No lo creo. Incluso cuando viene acá el profeta y le dice entonces a él, el profeta Natán, le dice, David, mira lo que ha pasado. David enseguida juzga sin piedad sobre ese asunto y dice, no, que tiene que pagar. Él no está juzgando con misericordia. Sí está respondiendo ante la ley de los judíos, porque eso demandaba la ley del judío. Cobras una, pagas 4. Pero él no actúa con misericordia. Y él está dándose cuenta que él, que es rey, no es misericordioso, pero Dios sí, porque Dios ha sido bueno para perdonar sus pecados, para librarlo de todo eso. Primer nivel. Segundo nivel, no desconozcamos que David está en medio de naciones que son paganas. Naciones paganas tienen dioses, y cada uno de esos dioses también van a ejercer un concepto de misericordia, pero que no era nada misericordioso. Por el contrario, hiciste algo malo, de acuerdo a eso malo, entonces yo te voy a castigar de una, sin ninguna posibilidad de que tú puedas alcanzar a decir, perdóname. ¿Por qué? Ellos tenían que sacrificar cuanta cosa había, tenían que matarse ellos, tenían que entregarlo todo con el fin de recibir el perdón. ¿Sí? El perdón de sus dioses, que al final nunca llegaba, sino que tenían que estar en consecuencias. Pero Dios no hacía eso. De hecho, cuando estos dioses buscaban, aparentemente, porque nosotros sabemos que los dioses no podían hacer eso, buscaban a la humanidad, era simplemente para poderlos matar, para poder acabar con ellos, para poderse vengar, para desatar su ira contra ellos en el conflicto de los dioses, y utilizan a los seres humanos. Por ejemplo, ustedes se acercan a lo que va a ser el panteón griego, y que bueno, realmente después se une a un panteón griego-romano, en donde se están uniendo, y entonces ahora los dioses utilizan a los seres humanos para hacer su voluntad de matarse, de llevar a cabo sus batallas, porque entre esos dioses habían batallas. Y lo que David está diciendo, mi Dios no es como esos dioses que liberan batallas, mi Dios es especial. Mi Dios, cuando busca al ser humano, por el contrario lo hace, es para redimirlo. Y eso es un concepto hermoso, es un concepto único e inigualable de Dios. Mientras que el ser humano se pierde, Dios lo busca para redimirlo. Y eso es maravilloso. O sea, es que no hay más palabras que decirlo. Y como lo dijo David, es que para siempre es su misericordia. Entonces, ante esa pregunta, ¿quién es como nuestro Dios? Sin duda alguna, nadie. Ningún ser existente puede equipararse a Dios, porque definitivamente la misericordia de Dios es solamente de Él. No hay un ser tan eterno como Dios que pueda compartir su misericordia y que cubra nuestra vida. Y por esta razón, Sebastián, es que podemos alabarle, porque como dice uno de los títulos de la lección, alabanza al Dios majestuoso y misericordioso, y no olvidar ninguno de sus beneficios. Cuando recordamos todo eso, repasamos nuestra vida y miramos el actual de ahora, cómo estamos. Si Dios no hubiese intervenido en nuestra vida, ¿dónde estarías tú, por ejemplo? Si Dios no hubiese intervenido en tu vida. Hasta este momento, no eres muy viejo, pero ya tienes años, ¿no? Ya tienes cierto tiempo y tú dices, sí, ¿qué tal? Si Dios no hubiese hecho esto, aquello, pues no sé dónde estaría yo. Cuéntanos, a ver tú, y la feligresía virtual no se animó a responder la pregunta de quién es como Dios, pero si pueden de pronto contarnos el testimonio, queremos que ustedes participen de esa manera. Si Dios no hubiese intervenido en sus vidas, ¿qué sería de ustedes? Si alguno se anima a decirnos
lo que quiera. Nosotros aquí vamos a compartir, pues, lo de cada uno. Muy bien, está bien, mira. Y eso, Sí. acá podemos ver lo siguiente. Ahora que tú me preguntabas, enseguida se me viene a mi mente un escenario. Ese escenario es desde mi infancia. Mis padres, para quienes de pronto conocen mi familia, saben que ellos me tomaron en adopción desde pequeño. Así que cuando me hacen esa pregunta, cuando vemos en contexto esto, soy muy consciente que mi vida, si Dios no me hubiese puesto en un hogar adventista que me infundara el temor a Dios, yo por lo menos no creyera tal vez en Él, estuviéramos en otro tipo de actividades, hoy no fuera tal vez soldado ni militante de las filas de Dios, sino de pronto estuviera quién sabe dónde, ¿no? No hubieses estudiado teología. Lo más seguro, aunque bueno, Sí. Dios siempre tiene la manera de hacer todo Sí, posible, claro. pero definitivamente cuando preguntamos eso sabemos que Dios tiene un propósito, traza un propósito y busca la manera de que al final todos podamos estar allí para poder tener ese propósito que culmina todos, tu vida, la mía, la de quienes nos están viendo, acompañando acá por la transmisión, es en la salvación, en la Amén. salvación. Y por eso quiero compartirles una frase de la lección, justo de la misma lección que Patrio ya nos mencionaba por el título, que dice, al final de esta lección: de esta manera, la adoración está motivada no solamente por la magnificencia de Dios, sino también por su bondad, que era lo que mencionábamos ahorita. Nosotros somos ahora... somos amigos de Dios, somos feligreses de Dios, somos siervos de Dios como una respuesta al amor de Él. Y mira lo que sigue diciendo: la alabanza no está limitada por el tiempo ni el espacio. Por eso decimos que la misericordia de Dios trasciende, la misericordia de Dios se expande, la misericordia de Dios, tanto como Él, es eterna. Y sigue diciendo, porque este párrafo es muy hermoso, dice: la grandeza y la misericordia de Dios se manifiestan mejor en Jesucristo. Sin duda alguna, el escenario de la cruz, que estuvo dispuesto a descender del cielo y ser ataviado hasta la muerte en la cruz para elevar a la humanidad caída. Miren eso, es hermoso. Elevar la humanidad caída. Y sigue diciendo entonces, allí, en la cruz, tenemos las máximas razones para adorar y alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Y vuelvo y menciono, como dijo el salmista, porque para siempre es su misericordia. Mira, y eso también es algo importante, interesante, relacionado con lo que estás diciendo. ¿Cómo debe responder el hombre a la bondad de Dios? Primero, como dice el Salmo 103, y aquí la lección lo dice, bendiciendo al Señor. Pero ese punto de la lección a mí me gustó mucho porque menciona de cómo nosotros podemos bendecir al Señor en el contexto en que bendecir es otorgar a otra persona algún regalo, otorgar, no sé, un premio, quién sabe. Y Dios pues todos los días nos otorga bendiciones, pero ¿de qué manera nosotros bendecimos al Señor? Entonces la lección lo deja claro, que de manera en que nosotros no podemos devolverle a Dios nada porque Él es el dueño de todo, nosotros sí le podemos bendecir, primero alabándolo, alabarle porque Él ha sido bueno con nosotros. Y como menciona la lección, en ciertas culturas, por ejemplo, saludan con una reverencia, se tiene a la persona mayor que uno con ese gran respeto porque es mayor, se le escuchan sus palabras, se le obedece porque es la persona mayor, es el padre, es el abuelo. Entonces, de la misma manera, Dios es nuestro Padre. Y forma de bendecirlo es siendo fieles, escuchándolo, obedeciéndole, porque esa es forma de bendecir a Dios, además de alabarlo con nuestra boca. La lección también dice, tenemos el don del habla, y el don del habla precisamente es para eso, para poder bendecir a Dios con nuestros labios, y de todas las formas posibles, sea que cantemos, sea que oremos, sea que llevemos su palabra. Todas esas formas son para adorar y glorificar a Dios. Así es. Y podemos mencionar entonces también la segunda, ¿no? La segunda, porque esa pregunta nos trae tanto una primera respuesta como una segunda respuesta. Ahí está. Y dice la segunda, y en segundo lugar, al recordar todos sus beneficios y su pacto. Amén. Y es que aquí va a haber algo importante, amigos que nos están viendo la transmisión, y también le damos un saludo a Henry Castañeda, que se puso, como diríamos coloquialmente aquí en Barranquilla, la camisa número 10, porque ha buscado la información de quién fue ese presidente y nos la ha compartido por el chat. ¿Y qué va a pasar aquí en esta noción de lo que estamos hablando? Hay un pacto, Dios hace un pacto con el ser humano, y ese pacto obviamente pues conlleva dos partes, la parte que hace Dios y la parte que hace el ser humano. Y lo que David va a resaltar es que a pesar de que nosotros como seres humanos hemos fallado nuestro pacto, o bueno, a la parte de nuestro pacto, Dios no.
Dios sigue cumpliendo y Dios sigue haciendo todo cuanto existe para poderlo cumplir. Una de las grandes cosas que vemos allí es que desde el inicio Dios siempre ha buscado al ser humano, siempre ha buscado la manera de poder estar con el ser humano, de poder estar relacionado con él. En el Edén, Dios se paseaba con ellos en el huerto. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, la primera pregunta de parte de Dios, o la primera exclamación, no es juzgar, sino preguntar dónde están, porque su intención es estar con el ser humano. Luego lo vemos que Él se le presenta a los patriarcas, sus ángeles se le presentan a los patriarcas. El ángel de Jehová, que lógico, después lo vemos manifestado en el Nuevo Testamento, pero es un estudio teológico que después podemos dar, y va a estar allí, presente todo el tiempo buscando al ser humano. Cuando el ser humano ya tenía la necesidad que estuvo en el pueblo de Israel de ver imágenes, de tener figuras, Dios dice, pues fácil, construyamos un tabernáculo donde ustedes sepan que mi presencia va a estar con ustedes. Y no hay ninguna imagen, solamente había un lugar, un espacio que les permitía a los israelitas saber que Dios estaba allí en medio de ellos. Y lo vemos a lo largo de la historia, este santuario haciendo un papel. Luego tenemos, y bueno, tenemos a los jueces, tenemos a los profetas, pero Dios siempre hablándole a su pueblo, Dios siempre estando con ellos. Y luego tenemos el acto más maravilloso que Dios hace para poder estar con el ser humano: su Hijo, Dios hecho carne. El verbo hecho carne. Y Dios está ahora allí con el ser humano, compartiendo con ellos, estando con ellos, tratando. ¿Por qué? Porque Dios tiene claro el pacto. El pacto que ha hecho Dios con el ser humano es: yo voy a hacer todo cuanto pueda para salvarlos a ustedes. Y por eso Dios hasta el final ha hecho lo imposible. Y no solamente queda en que Cristo muera en la cruz, Cristo viene por segunda vez. Así que el pacto todavía se extiende allá, porque el rescate es completo. Y tu vida y la mía serán transformadas. Como el amor de Dios es como el amor de un padre terrenal, pero sabemos que mucho más. ¿Sabes qué imagen de Dios me refiere esto que tú acabas de decir? Y la lección lo trata así rápidamente, habla de la fugacidad humana. Y ayer en el culto familiar de la noche estábamos con nuestros niños y el niño leyó acerca de eso, de que somos como pompas de jabón. Hoy están en un momentico allí muy bonitas y todo, pero ya, eso no dura mucho, ¿verdad? Eso, si acaso, un segundo, no lo hemos medido. Pero como Dios sabe que nosotros somos polvo, la Biblia lo dice, somos como esa hoja que hoy es y ya la hierba que amanece y luego ya en la tarde se seca. Entonces, sí, eso suena a veces así un poco como triste, lamentable, pero realmente no es así. Realmente es muy importante porque es como nosotros. Bueno, tú no tienes hijos todavía, pero yo sí. Entonces, cuando los vemos hacer cosas equivocadas, nos quedamos pensando, si él supiera que eso, pues, ¿a dónde lo puede llevar si no obedece lo que le estamos diciendo? Entonces lo vemos tan frágil, sabemos que no entiende, que no es porque ni siquiera quiera hacerlo, sino porque a veces no entienden, igual son chicos, ¿verdad? Entonces pensamos, bueno, vengan acá, vamos a corregir esto, porque no es así. Entonces, de la misma manera es Dios, o sea, Dios nos entiende, o sea, Dios nos conoce muy bien. Somos fugaces, somos finitos, somos como una pompa de jabón, como esa hierbita ahí que hoy es y ya mañana no, y nos tiene misericordia, o sea, nos tiene compasión. De hecho, esta lección me llevó a pensar en ese gran prójimo que es Dios. O sea, Dios es el buen samaritano también. Claro. O sea, Él es el gran samaritano, por decirlo de otra forma, y que se compadeció de nosotros, por eso envió a Cristo. Y Cristo se compadeció de nosotros y Él se entregó, como nosotros hemos sabido siempre, a Él nadie le quitó su vida. Él tenía poder sobre todo, pero Él la quiso entregar. Entonces, ese rostro de Dios allí, eso es tan hermoso que no hay más palabras que solamente agradecerle y adorarle y tratar de que nuestras vidas sean lo más digna posible, porque Dios se lo merece. O sea, Dios merece que nuestra vida sea de honra y gloria para Él. Entonces ahí no nos queda más que decir que para siempre es su misericordia. Henry, nos alegra que estés conectado, ahí nos dice que es de Venezuela y pues que te ha encantado la programación y bueno, nos alegra muchísimo eso. Y como estamos mencionando, entonces, que para siempre sea la misericordia de Dios que nos regala estas oportunidades, estos espacios de poder compartir. Es una lección muy hermosa la que realmente estamos aquí mencionando y quiero, por ejemplo, leer un párrafo en el día viernes, que allí en la lección nos comparte, dice de la siguiente manera: hemos pecado contra Él y somos indignos de su favor. Pero me encanta sin embargo que ingresa, ¿no? Sí. Sin embargo, Él mismo ha puesto en nuestros labios la más maravillosa de sus súplicas. No nos deseches,
no nos deshonres de tu trono glorioso. Haz honor a tu nombre, acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo olvides. Cuando vamos a Él confesando nuestra indignidad y pecado, Él se ha comprometido en atender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra para con nosotros. Amén. En pocas palabras, nosotros tal vez sentimos que somos indignos, que le hemos cometido error tras error y que incluso, tristemente, nos seguiremos equivocando. Pero Dios no solamente espera que a nosotros se nos ocurra qué decirnos, sino que Dios durante todo el proceso nos está acompañando. Dios todo el tiempo está allí con nosotros para decirnos, hagamos esto, hagamos aquello otro, y podamos crecer, podamos seguir adelante. Sobre todo podamos encontrar que Dios nos ha brindado su perdón y su misericordia. Definitivamente y sin duda alguna, nosotros podemos tener en cuenta lo que dice nuestro título de la lección de hoy. Tu amor es grande hasta los cielos. Porque, volvemos a mencionarlo, nuestros pecados, nuestras angustias, todo aquello que somos, que seguiremos siendo, definitivamente no podrán opacar, no podrán llegar ni a una millita de lo que es la misericordia de Dios, de lo que es su amor. Porque si nosotros fuéramos incluso el pecado nuestros pecados llegaran a ser como el sol, el amor de Dios, su misericordia, serían como el cosmos mismo. Así que nosotros jamás podríamos decir es que Dios no tiene el poder suficiente para perdonar nuestros pecados, porque definitivamente Dios sí lo tiene. Es más, la lección enfatiza, nos pone el ejemplo del leproso. En la antigüedad, ¿qué era peor que un leproso? Según lo que la misma Biblia narra y la experiencia en la historia que nosotros hemos visto, yo creo que de verdad no había nada peor que ser leproso en esa época. Uno lee las historias y dice, sí, ¿qué le pasaba a un leproso? Era excluido de todo. No podía estar con su familia, tenía que estar alejado allá en los montes, metido en una cueva, sin esperanza, sin alguien que lo consolara, vendara sus heridas, lo limpiara. Nosotros somos esos leprosos, pero Cristo hace el cambio. O sea, por eso David cuando le escribe el Salmo dice que límpiame y seré más limpio, ¿no? Y más blanco que la nieve, aludiendo a eso. Porque había un ritual que era que cuando les daba la lepra, entonces ellos tenían que presentarse al sacerdote para que el sacerdote verificara. En este caso, él apela al sacerdote Dios, porque Dios es nuestro sumo sacerdote también, Cristo, y él sabe que si él lo va a limpiar, él va a estar totalmente limpio. Y eso de verdad es muy esperanzador porque, como la lección lo pregunta, si Dios mirara nuestros pecados, o sea, eso es una pregunta que hace la lección porque lo dice un salmo, Señor, si tú miraras nuestros pecados, pues no habría nada que hacer, fulminados definitivamente, pero como hemos tratado, su amor y su misericordia es para siempre, seremos hasta más limpios que la nieve. Ahí está en que no hay nada más la limpio. esperanza de David no estaba en las acciones que él podía hacer, sino en el carácter divino y misericordioso de Dios. Y esa es también nuestra esperanza, el poder saber que Dios es misericordioso y entonces no presentamos realmente nuestros pecados, sino nuestro corazón y nuestra vida para ser cambiadas, para ser modificadas. Ahora, Sebastián, eso en la teoría está bonito, ¿verdad? Ahora el énfasis o ¿cómo se le llama? El reto. Porque es que nosotros lo leemos y decimos, ay sí, qué bonito, pero hay que experimentarlo, porque cuántas veces no nos frustramos y pensamos que no, definitivamente yo mejor dejo eso así porque esto es tan difícil que no creo que ya esto yo pueda seguir, pero ahí vemos que no. O sea, esta palabra es hermosa, hermanos, créanlo, o sea, es así. Dios es maravilloso, o sea, no importa, nosotros podemos buscar a Dios, que Él nos va a dar esa victoria, esa limpieza de pecado, nos va a llevar al cielo, nos va a transformar completamente, vamos a ser personas felices, porque Dios va a hacer lo suyo. Para finalizar, entonces termino de lo que creo que puede ser la mejor manera, y es buscando el Salmo 136, y ahora buscando el último versículo de este Salmo, el número 26, perdón. 136. Porque nos invita a hacer algo, Patri, y el es último versículo. Sí, 26. Alabemos al Dios de los cielos. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Hagamos eso. Alabemos al Dios de los cielos, porque su misericordia definitivamente la hemos visto en nuestras vidas. Amén. Bueno,
Vamos a orar para pedirle a Dios entonces que nos ayude a cada día acercarnos a Él. Oremos. Maravilloso Dios y buen Padre, muy agradecido estamos contigo, Señor, por la oportunidad que nos brindas de poder hacer este repaso de la lección. Y también, Señor, por la oportunidad que nos brindas al saber que tu amor, tu misericordia tienen la capacidad de perdonar nuestras falencias, nuestros pecados. Y hoy, Señor, podemos acercarnos a ti de manera confiada, de una manera bonita, como un hijo se acerca a un padre. Gracias, Señor, por ello, porque miras es nuestro corazón necesitado de ti. Bendice a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos que están conectados aquí con la transmisión. Aquellos que están enfermitos, Señor, que tu poder sea sanándolos, restableciéndoles su salud. Bendícenos, oh Dios, y ayúdanos a gozarnos, a regocijarnos, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga. Un feliz sábado para todos.